Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud, Chiloé. El día de hoy nos encontramos en esta tienda de acá que vende zapatos, maquillaje, mochilas, perfumes, etc. Y ustedes se preguntarán, pero nómade, ¿qué estás haciendo en esta tienda? Bueno, mis viajeros, resulta que lo que hoy en día es una tienda que vende las cosas que les acabo de mencionar, en su momento, hace casi 100 años atrás, era el famoso Hotel Nielsen. ¿Y por qué es importante este hotel? Porque en este hotel, cuando fue el año 1925, vivió por el periodo de un año Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, más conocido popularmente como Pablo Neruda, nombre que por cierto después fue efectivamente su nombre legal. ¿Qué? ¿Pablo Neruda vivió en Chiloé? Pero no, ¿de qué es esto? ¿De qué estás hablando? Sí, viajeros, efectivamente, por un periodo muy corto de tiempo, Pablo Neruda vivió acá en Chiloé. ¿Por el periodo de un año? Sí, pero vivió. ¿Quieren conocer la historia? Venga, vamos y acompáñenme a saber qué pasó en el año de vida de este poeta, acá en Ancud, Chiloé. Nuestra historia se remonta cuando en 1925 un profesor llamado Rubén Azócar le había llegado hace relativamente poco una oferta laboral para venirse a trabajar a Chiloé, específicamente al Liceo de Ancud. Este profesor tenía un amigo que era un poeta que, como dije anteriormente, era Pablo Neruda. Y este poeta por aquel entonces estaba sufriendo una depresión bastante fuerte, ya que hace un tiempo atrás Romeo Murga, quien era un amigo en común que tenía tanto el docente como el poeta, había fallecido de tuberculosis. Y cuando sucedió su muerte, Pablo Neruda le dio una depresión tan fuerte que lo llevó a básicamente sumergirse en todo lo que era la bohemia santiaguina. Y con el propósito y la idea de sacarlo de esta profunda depresión, cuando a Rubén le llega la oferta laboral para trabajar acá en Ancud, le dice: oye Ricardo, ¿te quieres venir conmigo a vivir a Chiloé? Y por supuesto, Pablo Neruda aceptó la oferta. Por aquel entonces, el poeta contaba con 21 años de vida y se encontraba cursando pedagogía en francés. Estudios que, por cierto, obviamente, cuando le llegó esta oferta para venirse a vivir a Chiloé, rechazó. Y antes de venirse a Chiloé, lo que Pablo Neruda quería hacer era ir a Temuco. ¿Por qué? Simplemente porque allí vivía su padre. Entonces, cuando comenzó la travesía de Santiago hasta Ancud, hizo una escala en Temuco y le informó a su padre de su situación. Oye, papá, me salí de mis estudios, voy a ir a vivir a Chiloé con mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y su padre obviamente estaba muy molesto, ya que si bien por aquel entonces su hijo ya había publicado 2 libros, que era Crepusculario en 1923 y 20 poemas de amor y una canción desesperada, libro que más tarde contaré cuál fue el origen principal de su creación, y también trabajaba para la revista Nacimiento en lo que eran las traducciones. Esto no le alcanzaba a su hijo para subsistir en el día a día. Y cuando él le dice, oye, voy a terminar mis estudios, obviamente él se enojó y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Puedes hacer lo que quieras con tu vida, yo ya no te voy a financiar ni un solo peso más de tu existencia. Y bueno, básicamente cuando terminó este encuentro, que no terminó de manera muy agradable precisamente, Pablo Neruda volvió a tomar sus maletas y siguió su camino rumbo al sur para ir hacia Ancud. Una vez llegado a Chiloé, Pablo Neruda y su amigo Rubén Azócar vivieron en el Hotel Nielsen. En aquella época, por ambas personas pagaban un total de 150 pesos chilenos. Estamos hablando de tiempos en los cuales un profesor que recién estaba iniciándose en su profesión estaba ganando en torno a los 1.530 pesos chilenos de aquella época. Entre paréntesis, hace un tiempo atrás yo publiqué un video en lo que era el ferrocarril desde Ancud hasta Castro, y en ese momento también yo hablé de el peso chileno de aquella época.
Yo no publiqué en ese video lo que era la conversión porque no la sé. Ahora, si alguno de ustedes que está viendo este video y que vio el anterior sabe respecto al tema, por favor le voy a pedir en los comentarios que ponga la conversión, porque a mí personalmente me gustaría saber cuánto es lo que era la cifra monetaria de aquel entonces. Y en esta habitación donde vivía Rubén Azócar y Pablo Neruda, el poeta se dedicó a escribir una novela que por cierto terminó de escribir a principios del año 1926, y si es que a ustedes, mis viajeros, les interesa leerla, esta se llama El habitante y su esperanza. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿qué fue de la vida amorosa de Pablo Neruda durante todo el tiempo que él estuvo viviendo en Chiloé? Bueno, básicamente él durante el periodo que vivió acá en Chiloé se dedicó a intercambiar cartas con Albertina Azócar, mujer que no era nada más ni nada menos que la hermana de su amigo Rubén Azócar. Mujer que, por cierto, sirvió de gran inspiración al poeta para que éste pudiera escribir 20 poemas de amor y una canción desesperada. Por aquel entonces, si bien Pablo vivía en Chiloé y esta chica vivía en la ciudad de Concepción, ellos se habían conocido en Santiago, ya que esta chica también se encontraba estudiando pedagogía en francés en el pedagógico. Esta relación entre ambos duró más de 10 años y era una relación a escondidas. Ahora, el intercambio de cartas entre ambas personas duró hasta 1932. Ahora, según registros, las cartas que había entre ambas personas obviamente eran de amor y también muchas eran de propuestas de matrimonio. Propuestas que, por cierto, Albertina siempre rechazó. O sea, básicamente tú tienes una gran depresión, tu amigo te invita a Chiloé a vivir con él para que te cures, para que se vaya tu depresión, para que te sientas mejor, para que te renueves, y tú a tu amigo le terminas pagando teniendo una relación a escondidas con su hermana. Tienes que ser una persona muy como la... Y lo peor de todo, mis viajeros, es lo siguiente, porque por favor no vayan a pensar que durante el año que Pablo Neruda estuvo viviendo en Chiloé solamente estuvo con la hermana de su amigo. No, poco tiempo después de haber llegado a Ancud, Pablo Neruda conoció a Alicia Koch. Pero no, ¿de quién es Alicia Koch? Bueno, esta chica era la hija única de una familia adinerada de colonos alemanes, quienes, por supuesto, cuando se enteraron de que su hija estaba saliendo con Pablo Neruda, les prohibieron terminantemente seguir con su relación. Ahora ustedes también comprenderán que si era una pareja de dos jóvenes que supuestamente estaban muy enamorados, obviamente no le iban a hacer caso a sus padres y obviamente se iban a seguir viendo. Resulta que pasó el tiempo y un día la madre de Alicia invita a la ciudad de Ancud al capitán Guillermo Malincroft, un comandante del regimiento Pudeto. Invitación que obviamente venía incluida con un asentamiento en la ciudad para facilitar su venida. Pasaron los meses y resulta que un día Guillermo Malincroft, este capitán, vino con su familia a la ciudad de Ancud para ofrecer la mano de Alicia en matrimonio. Ahora, no vayan a pensar que era todo una sorpresa, porque de hecho los padres de Alicia y los padres de Guillermo ya se habían puesto de acuerdo para que ambos jóvenes se casaran. En realidad el objetivo de esa visita era solamente uno y era, bueno, primero informarle a Alicia que se iba a casar y segundo fijar fecha para la boda. Ahora ustedes se preguntarán cuál fue el problema. Resulta que el tiempo siguió pasando y bueno, se hicieron básicamente todas las cosas que hay que hacer cuando estás preparando una boda. Que los invitados, que el lugar, que la comida, etc. Y de hecho así fue y de hecho el matrimonio se terminó realizando. Ahora, ¿qué pasó? La noche de la fiesta, después de la boda, Alicia desapareció. Sí, así, desapareció, como ustedes lo escuchan, mis viajeros. Desapareció de un segundo a otro. Nadie sabía su paradero, nadie sabía en qué estaba, a dónde fue, en qué momento se fue, nadie sabía absolutamente nada de nada. Cosa que obviamente todo el mundo se dio cuenta fácilmente, ya que primero en la ciudad no habían acontecimientos previos a este suceso. Y bueno, además también la familia de Alicia era sumamente adinerada, así que obviamente se iba a saber en toda la ciudad inmediatamente lo que había acontecido con la chica Alicia. Y además de esto, resulta que
por aquel entonces, si bien era una ciudad y era la capital de la provincia, Ancud era una ciudad sumamente pequeña, tenía poquito menos de 5.000 habitantes y, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Y como la gente no es estúpida, obviamente todo el mundo empezó a mirar a Pablo Neruda porque sabían algo de que estos chicos estaban saliendo, quizás más de alguna vez los vieron por ahí en las calles de Ancud, y ante este suceso Pablo Neruda no le quedó otra opción que irse lo más pronto posible de la ciudad de Ancud. Y de hecho así fue, se fue prácticamente de la noche a la mañana. Pero nómade, ¿qué pasó con Pablo Neruda? ¿Qué pasó con su amigo? ¿Qué pasó con la chica? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó en Chiloé? Cuenta, por favor, ¿qué pasó? Ya va, viajeros, cálmense. Yo les voy a explicar todo. De la chica Alicia no se supo al final cuál fue su paradero. Respecto a Rubén Azócar, el amigo de Pablo Neruda, él siguió trabajando en el colegio como si nada hubiese pasado. Respecto a la hermana de Rubén Azócar, Alicia Azócar, ella pasó el tiempo y ella eventualmente se casó con otro hombre. Y respecto a Pablo Neruda, cuando él se fue de Chiloé, se fue inmediatamente de regreso a Santiago. Ya estamos hablando más o menos de mediados del año 1926, como junio, julio, por ahí. Y para el año siguiente, en el año 1927, Pablo Neruda tomó el cargo de cónsul en Chile, en la ciudad de Rangún, Birmania. Y así de simple, pero también intensa, fue el año que vivió el poeta acá en la ciudad. Y hasta acá el video de hoy. Si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo apretando la campanita. Y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que suscríbete a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda a Instagram y sigue ahí para ver más contenido de Una Nómade por el Mundo. Chao, chao. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho.